trabajo de un libro que estamos haciendo con Moisés, con el doctor Lemlich, acerca de un trabajo de Freud que se llama El poeta y los sueños diurnos, un trabajo publicado en 1908. Nuestro trabajo se llama Los poetas, aquellos soñadores de lo real. La esencia de la operación artística nos resulta inasequible mediante el psicoanálisis, advierte Freud en 1910, escudriñando lejanías en un recuerdo infantil de Leonardo da Vinci. 3 años después, en Tótem y Tabú, vuelve a ceder a la fascinación y los enigmas de una cuestión que lo atrajo desde siempre y que él tornó aún más fascinante y enigmática con sus exploraciones. A lo largo del buceo que Freud realiza en las profundidades de la razón creativa, inaugura honduras inquietantes, llegando a conclusiones que hasta hoy no concluyen y atinando respuestas que siguen inquiriéndonos. Ello seguramente también a consecuencia del intenso respeto que el arte y sus resortes misteriosos suscitaban en él, al tiempo que en su reflejo inverso lo incentivaban a desentrañarlos. Ya desde la interpretación de los sueños en 1900, percibimos los indicios de esa motivación que fue acentuándose, oscilando entre la inhibición y la osadía, hasta convertírsele en reto predilecto y anhelado, vale decir, soñado. Con modestia y apremio finaliza El poeta y los sueños diurnos. Dice, aquí nos hallaríamos en trance de nuevas investigaciones, tan interesantes como complicadas. De hecho, Freud asume que solo hubo plantados cimientos y simientes, y con los resultados de aquella travesía ya en sí suficiente, lega otra invitación a proseguirla. No para terminar según costumbre, sino precisamente para lo contrario, colocó esas palabras al extremo final. Al andar de los años, he ido hallando en personas de las más diversas procedencias y sucedencias la misma deslumbrada incitación que despertó en mí la primera lectura de ese estudio de Freud. Alentado por ello y al cabo de un vario intercambio de ávidas impresiones, he llegado a considerar factible que tal estudio admita, de mi parte, no la pretensión de aportar a nivel de sus esencias, pero sí acaso la distintez de algún punto de vista o alguna referencia que no estuvo al alcance de su época, o que en todo caso no cupo en los propósitos especiales de Freud para ese entonces. Ocasionalmente nos hemos preguntado qué es lo que él hubiera visto y qué hubiera previsto desde los ojos del Perú, y nos hemos quedado más intrigados luego de imaginarlo. ¿Cuáles singularidades develaría Freud en el antiguo Perú de nuestros días, en este conglomerado de tiempos y de pueblos y de idiomas impares, donde se viene haciendo poesía desde hace miles de años? ¿Cuáles generalizaciones u homogeneidades enriquecería dentro de su obra? En su propio trabajo podemos acercarnos a más de una respuesta sugerida o implícita y a ciertos comentarios igualmente pasibles de ser aprovechados, dadas las situaciones específicas entre las que habremos de ir tratando estos apuntes. Previamente tendré que permitirme la irreverencia de glosar, e incluso en ocasiones de glosar, las principales instancias del estudio de Freud en consideración a los lectores olvidadizos y o profanos. Pido entonces excusas, además de paciencia, a los no profanos memoriosos y o colegas que lo hayan leído.
¿Acaso sea lícito afirmar, expone Freud, que todo niño que juega se conduce como poeta, creándose un mundo propio, o más exactamente situando las cosas de su mundo dentro de un orden nuevo y grato para él? Y se toma muy en serio ese mundo en que juega, pues no es cosa de juego para el niño que a ello se dedica y que dedica en ello sus mayores afectos. La antítesis del juego no es la seriedad, sino la realidad. El niño diferencia claramente su juego de la realidad, a pesar de la carga afectiva con que se compromete al realizarlo. De allí que busque apoyo para los objetos y circunstancias que imagina en los objetos tangibles y visibles del mundo. Este apoyo es lo que aún diferencia ciertamente al jugar infantil del fantasear. Freud prueba que el revés de dicha reflexión no es menos verdadero que su en vez. Todo poeta se conduce como el niño que juega. Crea un mundo fantástico al que adscribe con suma seriedad y se siente íntimamente ligado a él, aunque sin dejar de diferenciarlo resueltamente de la realidad. Esta irrealidad poética del mundo, por consecuencia de la destreza artística, tiene repercusiones gravitantes en el mundo real. Mediante el juego de la fantasía llegan a parecernos agradables y hasta satisfactorios y queridos asuntos que nos ocasionarían lo contrario si se dieran en la realidad. Emociones tremendas, penosas en sí mismas, pueden transformarse como por arte de magia, gracias a la magia del arte, en fuentes de placer y de belleza para los auditorios del poeta. Al dejar la niñez, lógicamente, dejamos de jugar, pero no realmente. Realmente no podemos renunciar a nada, y menos al placer. ¿Cómo resignarnos a no saborear más el placer que extraíamos del juego? Cuando resulta impostergable hacerlo, en vez de renunciar, sustituimos. Lo subrogamos provisionalmente. Subrogamos ese placer que el juego nos deparaba y en la vacante del jugar entronizamos al fantasear. Desde que partimos hacia la adolescencia y atravesamos la madurez y nos encaminamos rumbo a las edades colindantes con nuestro fin final, siempre, de alguna forma, hay un niño que nos está llevando de la mano. Un niño como tal en el poeta y un niño como ausencia en los demás. Los niños no tienen inconveniente en compartir su juego ni los deseos que lo rigen. Los adultos, en cambio, preferirían publicar sus culpas antes que confesar las fantasías de las cuales se avergüenzan como de algo ilícito y pueril, ocultándolas y ocultándoselas dentro de sigilosos y porfiados misterios. La fantasía en el tiempo, un vespertino plenilunio solar. Los ensueños o sueños diurnos responden al anhelo de rectificar una realidad insatisfactoria, y cada uno de ellos flota entre tres tiempos de nuestra actividad representativa. Siempre de acuerdo a Freud, la fantasía enlaza una impresión actual, presente, capaz de convocar alguno de los grandes deseos del sujeto. Desde ella va aprehendiendo regresivamente un suceso pasado, casi siempre infantil, donde fue satisfecho ese deseo, y crea entonces una situación que refiere al futuro y que se muestra como satisfacción del deseo convocado, ensoñado y despertado en una fantasía que lleva en sí las huellas de su procedencia, la ocasión y el recuerdo. Es así que el pasado, el presente y el futuro se presentan como engarzados en un vespertino plenilunio solar por el hilo del deseo que pasa a través de ellos. Los sueños nocturnos no difieren de los diurnos, de acuerdo a la interpretación onírica de Freud. El lenguaje ha resuelto, con su sabiduría incomparable, la cuestión de la esencia de los sueños,
dando idéntico nombre a las creaciones de quienes fantasean. También nocturnamente se movilizan deseos vergonzantes, reprimidos y desplazados a lo inconsciente, a los que solo puede permitírseles una expresión muy deformada. Una vez que la ciencia logró descifrar las deformaciones de los sueños, pudimos comprobar que son satisfacciones de deseos, al igual que las fantasías. Cabría comparar al poeta con el hombre que sueña despierto y a sus creaciones con los sueños diurnos. Freud propone aplicar su tesis acerca de la relación de la fantasía con el pretérito, el presente y el futuro, y con el deseo que fluye entre los tres factores del vespertino plenilunio solar, para estudiar mejor las relaciones dadas entre la vida del creador y sus propias creaciones, partiendo de la hipótesis de que la poesía, como el sueño diurno, es la continuación sustitutiva de los juegos infantiles. La infancia del poeta, sin embargo, no es exclusivamente personal. Los poetas que utilizan temas ya conocidos y los que parecen crearlos libremente se atienen a una realidad incontrovertible. Todos los temas dados, dice Freud, todos los temas dados proceden del acervo popular constituido por los mitos, las leyendas y las fábulas. En suma, por la historia viva de los pueblos, cuya psicología puede ser explorada en sus producciones. José María Arguedas, nuestro gran poeta quechua y novelista castellano, lamentó que frustraran su penúltimo intento de suicidio, aduciendo que él, de todos modos, acabaría con su vida. ¿Qué podemos hacer para que no te mates?, le suplicó un amigo. Impidan la llegada de los conquistadores, respondió Arguedas. Aquí pues nos hallaríamos en trance, como dice Freud, de nuevas investigaciones tan interesantes como complicadas. El inconsciente, genial traductor del entresueño. Obra mayor de Freud, sin duda, es el modelo general que siguen las creaciones al interior del hombre, como si obedecieran a los hitos de un viaje insospechado. Modelo que, en paridad, explica el proceso productor de la elaboración onírica y el proceso productivo de la creación artística. Según Freud, la pregestión de un pensamiento consciente y o de un sentimiento preconsciente se brinda al inconsciente, que la recrea con lucidez distinta, misterializadora, y retorna para su novedosa completud a la conciencia, que vuelve a descubrirla, reformulándola en obra de arte o sueño manifiesto. Lo antedicho pecará de inexacto si no es emparejado a la determinante realidad de la cual es fluencia el modelo de Freud y a la cual influencia, pues configuraría la presunción de sintetizar el aspecto crucial de un desarrollo que no da lugar a ello bajo ningún aspecto. Como simplificación, además, también carecería de atenuantes. El más sofisticado simplismo alusivo a una situación que adviene siendo hierra desde el momento en que lo es. En la perspectiva de Freud, este modelo sigue funcionando, inclusive dijéramos vacío, no solamente cuando el inconsciente se asigna una preelaboración y la somete a su secreta alquimia, y no solamente cuando aquella se manifiesta de regreso a la conciencia y de ese modo no hace sino significar una expresión temporal más del ser humano acorde con su vida anímica en permanente gravidez. Vuelvo de lo más hondo del sollozo y no hay una mano, dice César Miró, uno de los más hondos y queridos poetas del Perú. Vemos que casi siempre el mismo asunto recurre al inconsciente reiteradamente y el trayecto ida-vuelta se repite y repite hasta obtener la aprobación de requisitos y de prerequisitos impensados e imprecisables. Y no suele presentarse en forma de arte o sueño, sino sincronizado en fondo de arte y sueño, como una mismedad que habrá de disgregarse
a fines del objeto artístico y solo a nivel consciente, cuando el sujeto tenga que distanciarse del soñar para atender una otra gama de requerimientos que atañen al acabado de la obra. El sujeto que accede a este tramo consciente, culminante del proceso creativo, intuye que ningún soñante consigue despertarse del todo. Franquea, pese a ello, los obstáculos de una etapa que solo es objetiva en apariencia. Los argumentos, cualidades, astucias y pericias que él saca a relucir para vencerla pasan ineludiblemente por el filtro subjetivo de los gustos de su época y de sus personales afiliaciones estéticas e ideopolíticas, y lo condenan al sello irrevocable del vespertino plenilunio solar que lo libera. Congénitamente, el resultado será objeto del poetizar sujeto al sueño. El artista en la tarea de perfeccionarlo y el psicoanalista en la de intensificarlo apelan a instrumentaciones diametralmente suplementarias, a medios interpretativos de creación, el uno, a medios creativos de interpretación, el otro, medios y tareas que se han de trocar entrambos, tanto en la comprensión y crecimiento de la obra, cuanto en su concepción y resonancias. En esto, por no decir en todo, el poeta soñador apunta a ser pragmático y el psicoanalista pragmático se apunta a su soñar. Permanece vigente ese acerto de Roger Garaudy. Un poema debe ser entendido como se entiende un árbol, un río, una colina, o simplemente no. El poema que emerge conjuntamente con su realidad, a objeto de instaurarse en otra realidad que le es consustancial, está viniendo a compartir, cual una vida más, las vivencias del mundo, y está viniendo siempre a despedirse, para mayor deseo de los años. La realidad que induce este contexto, inducida por él, afecta a sus creaciones y elaboraciones en la medida en que se corresponden textualmente con las metamorfosis inherentes a su condición de perenne confluencia de dispersiones que preexisten a la realidad, en la cual se reafirman, intercambiando tiempos y funciones, las impredecibles jerarquías de lo real. También la explicación de Freud podía explicarse con el mismo modelo de las obras que explica. Todo indica que la interpretación de los sueños, para alcanzar su formulación cabal, tuvo que haber cumplido un itinerario similar al de las producciones que interpreta. El niño ya es ministro, dice Reinaldo Naranjo. El niño ya es ministro y como siempre esconde sus poemas. Al instalar la claridad de lo inconsciente dentro del complicado y desconcertado universo de la condición humana, Freud subsanó una carencia inmemorial. El hombre, a partir suyo, aprendió a no ser más otro desconocido entre los hombres. Nos consta la ilusión con que los analizandos se entregan al camino que Freud tuvo fundado. Nos consta la urgencia de felicidad que los impele a recorrerlo en la confianza de una meta cercana que les procure cuando menos sosiego y, ojalá, sosiego sin sosiego. Freud, no obstante, habría de dolerse conociendo que muy difícilmente se pronuncia un comienzo tapizado de rosas y que el final a veces persiste inalcanzable. Puede tratarse de una vía crucis que el psicoanalista tiene que transitar con sus pacientes, pareciendo distante, acompañándose. Encontrado con tales avatares, quizá el psicoanalista no se conduce como el niño que juega, pero sí se condice con el poeta que se juega toda la vida por un solo verso y toda la poesía por una sola vida. Sabemos que los ámbitos del psicoanálisis y de la poesía se acogen al imprevisible ministerio de la palabra humana.
Ni el poeta ni el psicoanalista toleran verdades o mentiras inmutables. Las diligencias y expectativas de ambos coinciden con los imponderables destinos de la palabra creadora. Hacen que el hombre acepte como bello lo fatal de la vida, no las fatalidades en la vida, y que no se resigne jamás a las penumbras que injurian la belleza de la vida. Hasta hoy hemos vivido en el futuro, a partir de hoy comienza el pasado, decía Manuel Escorza. Cervantes ya añoraba en el Quijote aquellos tiempos en que todo era nuestro por distinto, pues no se conocía ni la palabra tuyo ni la palabra mío. Diremos que no hay otra alternativa que comenzar por entender la vida como idioma de los antiguos peruanos, entendiendo el idioma como vida del antiguo Perú. En la vida real del quechua, idioma nacido hace 4000 años, que a la actualidad nos prevalece junto al castellano, existen términos prácticamente intérminos, inasibles en términos occidentales. La totalidad plural de la palabra pacha, por ejemplo, en cuya noción única, indivisible y simultáneamente caben la tierra, el tiempo, el mundo, el universo. La tierra como abstracción animada, viviente, en existencia inseparable del tiempo, del mundo, del universo, y la tierra palpable, inmediata, sembrable, circunstancialmente denominada alpa o jalpa. Una y otra cohabitan al mismo tiempo, el mismo tiempo que cohabitan ambas, tiempo que no imagina lo que es vivir aislado, ni puede concebirse interrumpido y descompaginado y fraccionado en estares estancos. Ñaupajpacha, tiempo mundo antiguo, temerariamente traducido como el pasado en castellano, apercibe la idea de un tiempo donde nuestros antiguos viven acompañándonos, ya que no hace sino expresar una condición temporal más del ser del universo, del ser del mundo desde el punto de vista temporal y del ser del tiempo mundanamente hablando. En castellano nos vemos forzados a ligar artificiosamente dos palabras en la apariencia de una, espacio-tiempo, solo para poder nombrarnos parte de los indesligables significados inherentes a la palabra pacha. La poesía, ni privilegio ni exclusividad de la poesía, como era en el Incavi. De acuerdo al diccionario quechua castellano del profesor Guardia Mayorga, camay, el verbo camay, crear en el sentido de hacer algo nuevo en virtud de un mandato, de un poder, y a partir de algo ya existente, no haciendo lo que se hace con las manos, que eso es ruray, sino, dice Guardia Mayorga, entre comillas, ordenando que se haga y la cosa queda hecha. Significa también, además, conservar, animar, medir, dar valor, probarse algo, como un vestido flamante, dar a alguien su parte, lo que le toca, lo que merece, darle su merecido, apuntar con el arco flechero, con la honda para dar en el blanco, poner las cosas en orden, ordenar y dar órdenes. Por su parte, la palabra jarawi, canción, poema, poesía, y la palabra jarabij, el que hace y o dice jarawis, poeta. Los usos de la realidad aluden con la palabra jarabij al poeta, al músico, al instrumentista, al cantor, compositor, intérprete, declamador, actor, orador, narrador, contador de historias, historiador. Y por qué no al psicoanalista, pues el nombre que le correspondería en quechua por aproximación, jampico, cuandero, en la realidad no le corresponde y en realidad tampoco se le aproxima. Además,
Así como el creador artístico no ejerce todas las comprensiones del verbo kamay, un jarawij no asume los variados deberes adscritos a tal término. Basta que sea alguno de ellos para que signifique a los demás. Esta parte es crucial, creo, en el planteo nuestro. Los jarawij que iban a las batallas, cantando y musicando en la vanguardia de los ejércitos del Inca, solo estaban siguiendo su trabajo creador. También así compartían, al igual que todos, la poesía y sus oficios de muerte o de victoria. La pacha en que hubo sido cuando niño uno de aquellos jarawij, esa que él se creó diferenciándola de la inconmensurable pacha, cuya intangible realidad le sirviera de apoyo para inventar la suya, y que después habría de vivir doblemente, como un espejo frente a otro espejo, transparentado por su ser más real. Esa pacha se mantendría dentro de él, aparte, manteniéndolo aparte dentro de ella, y siempre como parte, sin embargo, del universo, mundo, tiempo, tierra, que lo iría creando, fundándole los cauces, traumas y basamentos a ese irreversible decurso paulatino por donde él vendría desde antes de nacer, adulteciendo. El jarawij eterno como el tiempo que pasa. El niño que vive y juega en quechua obedece los hitos de otro viaje insospechado. Cuando se halla jugando y cuando no, sigue un despertamiento premodelado en el inconsciente comunal, comunitario, común a la comunidad primordial. El niño que no puede jugar nunca, cosa que ocurre con trágica frecuencia en vastos tiempos de nuestra realidad, estará no jugando solo para nosotros, dentro de una apariencia que no se ajusta al juego occidental, pero con una otra manera de jugar. No sabríamos decir si por sustitución compensatoria o si por omisión. El niño se subsidia en los efectos de una causa que le fue postergada por las circunstancias o llanamente no le fue legada. El poeta despierta corrigiendo palabras que no sabe, versos que no heredó de la conciencia. Si no es consciente de ello, lo consiente a modo de un sueño donde él estuviera enseñándole a hablar a un niño que no ha nacido. Esos versos en blanco son los reclamos del niño que no pudo jugar en su memoria visible, ni en la fantasía del jarawij que ignora que va y viene de acuerdo a los recuerdos del deseo, y cuyo juego se está reencarnando en el poema que separa su vida de la vida para poderse completar en todas. De allí que el apetito de la poesía pueda ser insaciado por el recuerdo de algo que no y sí se satisfizo, como la inolvidable perfección de un poema que el poeta no alcanza a recordar y que por eso inventa. En cada voz ausente o resonante, dictada por el niño de su sueño despierto, el jarawij regresa y nos transfiere a repetir los nombres de lo desconocido, enraizándose más a la ingrávida pacha que fusiona en suspenso aquel reino intermedio entre la realidad que desniega los deseos y entre la fantasía que los cumple. El poema, una vez acabado por el poeta, se brinda a los lectores que lo recrean en el inconsciente del cual torna y retorna inacabablemente a la conciencia. El poema olvidado por sus innumerables coautores solo es desplazado al inconsciente colectivo. Volverá a emerger alguna vez o no emergerá nunca, reocupando un sitio que no hubo abandonado, inubicable, en aquel viaje ininterrumpido y eternamente momentáneo siempre, donde dice Vallejo,
Todo acto o voz genial viene del pueblo y va hacia él. En la pacha viviente actual del quechua, que nos mantiene dentro de ella como parte a parte, todas las existencias existentes e inexistentes conviven interinfluyéndose recíprocamente, sin contrariarse ni contradecirse, y contrariándose y contradiciéndose, en una perenne confluencia de dispersiones jerárquicas de lo real que no permite el encajonamiento ni la parcelación de la realidad, ni su descompostura en tres o más mitades. La Pacha nos ofrece una visión del mundo y del mundo poético más propicia y, diríamos, freudiana, en el marco de su indemarcable perspectiva, donde la realidad se conduce como el sueño que juega y donde la fantasía se condice con su otra edad, nos aventuraríamos a contrastar el modelo de Freud consigo mismo. Se trataría de desentrañar el acontecer poético desde los siendos de aplicar el psicoanálisis como algo ajeno a la operación artística, cuya esencia, como dijo Freud, nos resulta inasequible mediante el psicoanálisis. Nosotros recalcamos, mediante el psicoanálisis, que la poesía se explique por sí misma y desde sí misma sus propios e inajenables comportamientos psicoanalíticos. Creemos que eso es de lo que se trata. El doctor Moisés Lemy ha puesto un ejemplo que es sobre José María Arguedas, con el cual quisiera terminar, que es sumamente breve. Se refiere a un cuento de José María Arguedas titulado El sueño del Pongo. El resumen del argumento cabe en escasas líneas. Un viejo servidor indígena, siervo más que sirviente, vale decir pongo, tiene que soportar al hacendado que le impone labores humillantes y que se mofa de él a pesar de la eficiencia y sumisión con que resuelve todas las faenas. Cierta vez el indígena sorprendió al hacendado, le dirigió la palabra para narrarle un sueño reciente. El patrón lo escuchó con estupor. En el sueño del Pongo, ambos habían muerto y llegado hasta el cielo. San Pedro les tenía preparados 3 ángeles, 2 hermosos y jóvenes para el amo, uno anciano y alicaído para el indio, que recubrieron con miel el cuerpo del hacendado y con estiércol el cuerpo de su pongo. El relato del sueño concluye cuando San Pedro les ordena lamerse el uno al otro, y el ángel decrépito recupera sus fuerzas a fin de garantizar el cumplimiento del mandato divino. En la explicación que precede al relato es tan intrigante como el mismo cuento. Arguedas narra que lo hubo escuchado en Lima, de boca de un comunero que dijo ser de Cata o Casca, dice, y que no pudo conservarlo con su voz porque el comunero no regresó cuando él consiguió una grabadora. Otras 2 personas misteriosas, un antropólogo y un pintor, a quienes consultó Arguedas, le aseguraron conocer la misma historia, pero sus versiones eran tan diferentes que solo acrecentaron la confusión del escritor acerca de lo que había quedado verdaderamente en su memoria. Las dudas lo fuerzan a decir que nos entrega el relato con temor y esperanza, y lo dedica ostentosamente en media página a otro comunero, amigo suyo, quien persuadió al primero para que le informara de aquel sueño. Todas las contradicciones desaparecen, tocadas por el genio de José María Arguedas en el texto definitivo. ¿Cómo es que tales incertidumbres produjeron una pieza de arte tan afirmada y pulcra, con ternura y violencia que conmueven a cada lectura? Arguedas le confió a un amigo cercano que lo que él recordaba más era la mímica con que el relator daba vida a sus personajes.
El comunero, hablando siempre en quechua, se erguía interpretando al hacendado, se inclinaba doblándose cuando hacía de pongo, arrastraba los pies como ángel viejo, y su voz adquiría visos inapelables cuando San Pedro condenaba al patrón a comer mierda. La infancia visible de Arguedas transcurrió asida a los ambientes de la servidumbre, en haciendas andinas que se rehusaban a dejar el medioevo. Escenas de injusticia intolerable revivirían, sin duda, en el adulto Arguedas, que escuchó al comunero. El sueño del pongo en la noche es el sueño diurno de Arguedas, que abre paso a la vindicta justiciera. El difuso recuerdo de la información original en alguien tan apegado a consignar las fuentes con rigurosidad como Arguedas, no solo evidencia la fusión de su persona con la representación de un comunero del cual por otra parte Arguedas pareciera intentar distanciarse, pero no, reforzando la figura del intermediario a quien dedica el sueño de sus antepasados más presentes. Por eso no sorprende que las versiones del antropólogo y del pintor, ambos profesionales, actuales y occidentales, hayan sido distintas y sigan hoy distantes de la versión de Arguedas. Lo que Arguedas miró o lo que oyó, pero con los ojos clavados en la mímica del informante quechua, desencadenaría las escenas en que padre y hermanos continuaban impunes, pero seguramente mucho más. El hecho de soldarse a un sueño escrito no satisfizo todas las demandas. Desde la misma Pacha, donde hace 5 siglos le fue resquebrajada la niñez, asomaría la mano sin olvido del Jaravij Arguedas, brillando como un sueño o un revólver, buscaría la sien del novelista José María Arguedas. Los reclamos del comunero Arguedas no podían ser saldados. Con el disparo fueron, al menos, escuchados.